Buenas tardes, mi nombre es Susana Panela, soy la responsable de Análisis Matemático 2 y me acompañan el equipo docente a cargo de la comisión, una comisión, Lucrecia Vicio, a cargo de otra comisión, la profesora Sonia Curti, y colaborando en ambas comisiones, Lorena Videla. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer, ustedes ya tienen en el aula virtual la presentación y colgado una guía didáctica de la unidad 1, pero les voy a explicar cómo hacer la modalidad de trabajo durante el cuatrimestre. Todos los lunes vamos a tener una videoconferencia desde las 3, desde las 15 a las 16 horas, en las cuales en esa videoconferencia vamos a aprovechar ya sea para filmar algún tema en particular que esté demandando de su parte, porque no lo comprenden o porque no lo pudieron leer, etcétera, etcétera. O lo que sí, el lunes va a ser una clase tutorial de consulta. O sea, lo que vamos a hacer es consulta todos los lunes. Pero previo a ello, consultas en vivo se van a poder dar si ustedes se conectan. Después les vamos a decir cómo sería para que se puedan conectar de manera virtual al instante. Y lo que sí vamos a trabajar dentro de las comisiones, que después los docentes tutores les van a estar explicando la modalidad, es dar las preguntas diríamos las inquietudes que se les formulen a ustedes durante la semana, van a ser contestadas el lunes de manera virtual, donde cuales ustedes pueden estar presencial diríamos en presencia virtualmente, donde pueden interactuar con el docente en el momento, o la pregunta que ustedes hayan formulado previamente en algún foro de la cátedra de la clase tutorial, en el foro que tienen abierto para tal fin, los docentes a cargo de las comisiones tutoriales le van a estar respondiendo esas preguntas. También a lo mejor tienen un poquito de, diríamos, no lo tienen en claro cómo va a ser la regularidad de la materia. La materia se regulariza con 2 exámenes parciales, de los cuales los 2 tienen su recuperatorio. Saben que para poder regularizar tienen que tener una nota 5 o mayor a 5. Lo que sí también van a tener como condición de regularidad 2 actividades evaluables antes de cada parcial. O sea que van a tener en definitiva una actividad evaluable por cada unidad de contenidos teóricos y prácticos que se vayan ejecutando durante el cuatrimestre, de las cuales van a tener que tener aprobadas las 2 actividades evaluables previo al parcial, si esa aprobación de las actividades la pueden usar como comodín. O sea, el alumno que tenga las 2 actividades evaluables aprobadas previo al examen parcial, esa nota o ese puntaje lo puede usar como un comodín en la evaluación parcial, ya sea en el recuperatorio o en la evaluación que se fije propiamente dicha. También tienen acceso al régimen de promoción, en las cuales además de cumplir con los requisitos de las actividades evaluables, de aprobar los parciales, van a tener un examen adicional de contenidos teóricos integradores, donde diríamos para los 3 exámenes, o sea, los 2 prácticos y el examen integrador, tienen que tener un promedio de 7 o más sin aplazos. Bueno, esas serían las condiciones de regularidad y de promoción de la materia. Lo que ahora vamos a presentarle es una síntesis de la unidad 1, donde la unidad 1 trata de sucesiones y series. Entonces, primero vamos a estar definiendo qué se entiende por sucesión. O sea, nosotros decimos una sucesión, si hablamos en el lenguaje vulgar, una sucesión de hechos, una sucesión de acontecimientos, diría algo que está ordenado en el tiempo de distintas circunstancias o por distintos motivos se ha dado. Pero cuando hablamos nosotros de sucesión, en matemática hablamos de un conjunto de números ordenados, que matemáticamente una sucesión representa una función.
una función cuyo dominio son los números naturales o enteros positivos. Como toda función, recuerden cómo la expresábamos, no ya como ustedes lo vieron en análisis 1, como es una sucesión, sino que la representación de la sucesión, como es un conjunto, en este caso se representa entre llaves, y el A sub n es un término general que le va a dar la formación de los términos de esa sucesión. Entonces, esta sucesión va a ser un conjunto de valores ordenados donde cada elemento de ese conjunto está representado por el A sub 1, A sub 2, A sub n. Ahora, si hablamos de una función, decimos que la sucesión es una función cuyo dominio son los números naturales, el dominio de la sucesión. Entonces, el dominio lo vamos a ver que para cada elemento del dominio vamos a tener una correspondencia con los términos de la sucesión. Entonces, para el primer elemento del número natural le va a corresponder el primer término de la sucesión, para el segundo elemento el segundo término de la sucesión, para el tercer natural el tercer término de la sucesión y así sucesivamente. Bueno, entonces si hablamos de función, es una función que está definida de naturales en reales, o sea que la imagen puede ser el conjunto de los reales o un subconjunto dentro de los reales. Como toda función, lo podemos representar simbólicamente o lo podemos representar gráficamente. Recuerden que representar gráficamente una función la representamos sobre el eje de coordenadas cartesianas, pero en este caso, como es una función cuyo dominio son los naturales, solamente la vamos a representar en el semieje positivo del eje horizontal, donde vamos a representar los números naturales, y el eje vertical, donde vamos a representar los valores de la función. Entonces, para el primer valor de su dominio, el A sub 1, para el primer valor de su dominio, el A sub 1, le va a corresponder, para el primer elemento de su dominio, el 1, le corresponde una imagen, un valor de su imagen, A sub 1. Entonces, en este punto me estaría representando el 1, A sub 1. Este otro punto, el 2 y el A sub 2, y así sucesivamente. Donde la representación de la sucesión, vamos a ver que la representación son puntos que se delimitan en el eje de coordenadas, en la parte positiva del eje. Bueno, ¿qué otra cosa cuando hablamos de la sucesión? Dijimos su expresión analítica, su representación gráfica. Por lo tanto, en la sucesión está conformada por pares ordenados, donde cada par va a ser un elemento del dominio, que es un valor natural, y la imagen es el valor que le corresponde a la función. Entonces, la sucesión va a conformarse por infinitos pares ordenados. Y así el concepto de la función en el caso de la sucesión. Bueno, ¿qué otra cosa? Como una función, ustedes habían visto en análisis 1, analizar la tendencia o el comportamiento de la función a medida que sus valores tienen un comportamiento creciente o decreciente. Para ello, nosotros analizar ese comportamiento trabajamos con el límite. Si ustedes se acuerdan del análisis matemático 1, cuando queríamos averiguar cuál es la tendencia de la función, hacia qué valor tiende la función a medida que sus valores del dominio crecen o decrecen, lo hacíamos a través del límite. Acá también vamos a trabajar con el límite. Previo a introducirnos en ese concepto, vamos a ver también qué comportamiento podemos determinar con esa sucesión, evaluando los términos de la sucesión. Si nosotros decimos la sucesión la representamos de esta forma, por ejemplo, la sucesión de números naturales estaría expresada simbólicamente entre llaves
Y al desarrollar esa sucesión sería el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente. El n me está dando información acerca de cómo se comportan los términos de la sucesión. Por ejemplo, si nosotros decimos la sucesión de números pares, recuerden, los números pares, ¿cuál sería? El primero el 2, el 4, el 6, el 8 y así sucesivamente. De modo tal que, ¿qué me estaría representando el número par generalizando a través de ese término general? Si al n, al natural, lo multiplico por 2, me conformaría la sucesión de números pares. Entonces podríamos estar expresando que la sucesión de números pares simbólicamente está representada entre llaves por el 2n y el 2 por n, si lo desarrollo, esto me daría el comportamiento de los términos de la sucesión, donde para este primer término de la sucesión le hemos dado al valor n el 1. Para este segundo término le hemos dado al valor n2, de modo tal que para el primer término, ¿qué conformamos? Si el término general o la ley de formación es 2 por n, me quedaría 2 por 1, 2. Para este otro término, si el n vale 2, que sería el 4, sería 2 por 2 y así 4. Y así sucesivamente es como se van comportando los términos de esa sucesión. Entonces, a veces es fácil determinar cómo se comportan los términos de la sucesión cuando la tenemos desarrollada de esta forma. Otras veces a lo mejor lo tenemos representado en el gráfico. Para este ejemplo particular tendríamos cuando n vale 1, el valor de su imagen es 2, cuando n vale 2, su imagen es 4, y así sucesivamente podríamos estar determinando que a medida que el n crece, los términos de sucesión también crecen. Pero bueno, ¿qué elemento tenemos para estar evaluando si los términos de la sucesión van creciendo, van decreciendo, se comportan de una manera constante? Bueno, como les decía anteriormente, lo hacemos a través o tomando límite de la sucesión. Que en realidad el límite, recordando, n es la cantidad de términos que tiende a infinito, lo que vamos a tomar límite es al término general de la sucesión, que es la que me da la formación de los términos que veíamos en el ejemplo anterior u otra sucesión en análisis. Y evaluando y se acuerdan el concepto de límite, que si la función en este caso tiene límite y es un valor finito y determinado, en ese caso se dice que la sucesión tiene límite. Ahora, si ese límite no existe, porque a lo mejor me da un valor infinito o decimos que no existe el límite, en ese caso la sucesión no tiene límite. Veamos, por ejemplo, si tomamos límite a esta sucesión que tenemos graficada acá, que era la sucesión de los términos pares. Fíjense, si tomo límite, ¿qué me quedaría? 2 por infinito, infinito. O sea que esta sucesión no tiene límite. ¿Qué me está diciendo? Que cada término de la sucesión va creciendo indefinidamente. Entonces, en este caso, la sucesión no tiene límite. Ahora, por ejemplo, si tomáramos otro ejemplo de esta sucesión, 1 sobre n, y quisiéramos ver qué comportamiento tiene, a qué valor tiende esa sucesión, si tiende a un valor finito y determinado. Entonces, ¿qué haríamos? Tomaríamos límite para cuando el número de términos tiende a crecer indefinidamente, de 1 sobre n, el término general de la sucesión, y en este caso me da 1 sobre infinito, recordando el concepto de que 1 sobre infinito en el límite me da 0. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Que esta sucesión, los términos tienden a tomar el valor 0. Bueno, ¿a qué me lleva el concepto de límite? Si nosotros decimos la sucesión tiene límite o no existe su límite, ¿a qué me lleva el concepto? Que si una sucesión tiene límite, se dice que la sucesión converge. ¿Qué quiere decir que la sucesión converge? Quiere decir que los
términos tienden a tomar un valor o acercarse a un valor finito y determinado. Por ejemplo, en este caso, decimos, la sucesión, el límite, perdón, de la sucesión tiende a 0. Esto quiere decir que la sucesión converge. O sea que sus términos tienden cada vez a achicarse y a acercarse al valor 0, pero nunca van a tomar el valor 0. Si lo veríamos gráficamente, para este ejemplo en particular, para esta sucesión, la 1 sobre n, ¿qué tendríamos? Cuando n vale 1, en este caso me daría 1, cuando n vale 2, me daría esto y así sucesivamente. Vamos viendo que los términos tienden a disminuir, a acercarse a esta recta. Eso me indica que tienden a acercarse al valor 0, pero nunca valen, o sea, nunca van a tocar ese valor. Entonces, ese es el concepto de convergencia. Ahora, si la sucesión no existe su límite, si la sucesión no tiene límite, como lo veíamos recién en el ejemplo de esta sucesión, 2 por n de los números pares, que veíamos que es infinito, o sea que no existe su límite, acá decimos que la sucesión no es convergente, sino que directamente decimos que la sucesión diverge. ¿Qué quiere decir que diverge? Que los términos de esa sucesión crecerán indefinidamente o decrecerán indefinidamente, pero no se van a acercar nunca a un valor finito y determinado. Bueno, ¿qué otra cosa vemos con las sucesiones? ¿Qué concepto me da que la sucesión sea monótona y acotada? O sea, ¿qué hace referencia una sucesión que es monótona y acotada? Veamos primero el concepto de monótona. ¿Qué es monótona para ustedes? Si yo les hablara siempre en el mismo tono de voz, ya sea bajito, se dormiría. Entonces, ¿qué es monótona? Eso es el significado de la monotonía. ¿Qué quiere decir si lo llevamos a la sucesión? Si lo llevamos a una sucesión, para decir que esta sucesión es monótona, quiere decir que su comportamiento es siempre el mismo. ¿En qué sentido? Los términos van disminuyendo, quiere decir que siempre van disminuyendo, o sea que es monótona, decreciente, o si sus términos van creciendo, quiere decir que es monótona creciente. Entonces ese es el concepto de monotonía, cuando la sucesión tiene el mismo comportamiento y los términos, a medida que nosotros vamos viendo cómo se comportan, van demostrando que o siempre crecen o siempre decrecen. Entonces, eso quiere decir que la sucesión sea monótona. ¿Cómo determinamos si es monótona? Ustedes pueden determinar, en el caso de cuando tomamos límite, si la sucesión converge, quiere decir que los términos siempre se van comportando. Este que habíamos visto en el ejemplo anterior que tendía a 0, los términos de sucesión siempre van disminuyendo, entonces monótona decreciente. El otro ejemplo que habíamos visto de los términos de la sucesión de valores pares, ¿qué comportamiento tenían? Siempre iban creciendo, o sea que tienen monótona creciente. O sea que eso, cuando nosotros determinamos el límite, ahí ya podemos ver cómo es el comportamiento de los términos de esa sucesión. A veces, directamente, nos presentan la sucesión desarrollada y podemos ver directamente cómo se van comportando. O tenemos el gráfico y con el gráfico podemos ver. Ahora, ¿qué significa que la sucesión sea acotada? ¿Qué es para ustedes que esté acotada? Acotada quiere decir que tiene alguna cota, algún tope, algo que me va a estar marcando cómo se comportan los términos de esa sucesión, ¿sí? Entonces, fijémonos, trabajamos con los mismos ejemplos que veníamos recién. Habíamos visto la sucesión de términos pares, ¿sí? Si la desarrollábamos, fíjense que nosotros decíamos, bueno, 2, 4, 6, etcétera, etcétera, n, etcétera. O sea, a veces ya desarrollada podemos ver que es monótona creciente. Vemos que los términos van cada vez siendo mayores.
O sea que en ningún momento cambia ese comportamiento. Quiere decir que esta sucesión es monótona creciente. Ahora, ¿qué quiere decir que esté acotada? Que tenga una cota, que tenga un tope, que tenga algún valor límite, en el sentido un valor que, si observamos en este caso, fíjense, el valor 2 es el valor más chico de la sucesión y ningún otro término de la sucesión es inferior a él. Quiere decir que el 2 jugaría como de cota en el sentido de que todos los términos de la sucesión lo superan. Entonces, el 2 sería una cota inferior para la sucesión. ¿Cómo era la simbología que le usábamos? La cota inferior, en este caso, decimos que existe un valor n tal que ese n es menor o a lo sumo, el n igual a sub 1, ¿estaba bien? Es menor o a lo sumo el a sub 1, no, igual acá, ¿así? Está, tengo las apuntadoras acá. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que existe un valor dentro de los términos de la sucesión, para este caso es superado por todo, ese cota inferior. ¿Qué puede suceder? Que la cota pertenezca o no a la sucesión. Porque recuerden que estos son los elementos de la sucesión. O sea, en este caso, el 2 pertenece. Pero si yo les dijera, a ver, nómbrenme otra cota o díganme otra cota, ¿qué me podrían decir ustedes? ¿Qué otra cota inferior? En este caso tenemos el 2. ¿Y qué otra cota se les ocurre? Un valor más chico que 2. El 1, el 0, el menos 1, etc. Entonces, esos también son cotas de la sucesión. ¿Sí? Generalmente, en los ejemplos que nosotros les damos para que ustedes trabajen, realmente la cota siempre la van a tener dentro de la sucesión. O sea que está dentro de la sucesión. Pero estos también juegan estos valores como cota, aunque no pertenezcan a la sucesión. Ahora, con el mismo sentido, pero con otro ejemplo, veamos el caso de la cota superior. Por ejemplo, esta sucesión que habíamos visto recién. Fíjense, decimos 1, un medio, un tercio, etcétera, etcétera, 1 sobre n, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuál será el valor más pequeño? A ver, perdón. Acá me están... Ah, la simbología, sí. Me están... Sí, tiene razón. Fíjense la simbología de recién, corríjanla, porque yo les puse un n y es una sub n. Corríjanla que ustedes la tienen en el módulo. Bueno, pero para este ejemplo, veamos. Si yo les dijera, ¿cuál es el valor más pequeño de esa sucesión? ¿Qué me dirían ustedes? Recién lo vimos. Si nosotros tomábamos límite de la sucesión, en este caso, veíamos que tendría 0. Ese valor, el 0, ¿pertenece a esa sucesión? No, no pertenece. Pero es un valor pequeño en el cual, para este caso, todos los términos de la sucesión lo superan. O sea que el 0 es una cota inferior. El 0 es una cota inferior de la sucesión. Para este ejemplo en particular. Y acá no pertenece a la sucesión. Aparte, es imposible que enumeremos cuál sería el valor más pequeño de los términos de sucesión si sabemos que a medida que vamos tomando o nos vamos tomando cada vez valores más chicos, indefinidamente los vamos a tener. Pero sí vamos a tener justamente este tope, este valor tope, que me va a estar diciendo que los términos de la sucesión no lo van a pasar. O sea que este es el valor más chico que del cual se pueden acercar a pesar de que el 0 no pertenece. Entonces ahí tienen un ejemplo de cota inferior en el cual no pertenece a la sucesión. Entonces, en el término de la simbología, para este caso, haciéndolo correctamente, quiere decir que existe un t, el t juega como cota acá, en donde para todo n, o sea, para todo número de la sucesión que pertenece a los naturales, ¿qué se verifica? Que la sub n sea mayor e igual que el t.
Entonces, en este caso, el 0, no, perdón, se lo hice al revés. Ah, sí, está bien. El A sub n, perdón, el A sub n serían los términos de sucesión. Quiere decir que todos los términos de sucesión son mayores que ese t, que es el 0. Y el 0 acá no pertenece. Y esa sería la cota inferior. Bien. Ahora, ¿qué pasa con este valor, el 1? Que es un valor mayor que todos los términos de la sucesión. Entonces, quiere decir que el 1 juega de tope también, porque ningún otro término de la sucesión lo supera. Quiere decir entonces que, ¿qué tenemos acá? Vamos a tener una cota superior, que es el ejemplo que habíamos visto recién. Entonces, si hablamos de cota superior, decimos que para todo m, tal que todos los naturales, los elementos de la sucesión pertenecen a los naturales, existe un valor m que supera a cualquier término de la sucesión. En este caso, el m, que será la cota superior, es el 1. Entonces, fíjense en este ejemplo, vemos que la sucesión tiene cota inferior y superior. Entonces decimos que la sucesión está acotada. Es una sucesión acotada. Si no, simplemente nos quedamos, como en el ejemplo anterior, la sucesión tiene cota superior y es ese valor, o tiene cota inferior y es el otro valor. Si tiene cota superior e inferior, decimos que está acotada. Si no, nos quedamos con que está acotada superiormente o está acotada inferiormente. Bueno, ahora vamos las actividades prácticas. ¿Qué dice? Ah, perdón. Concluimos, si la sucesión está acotada, o sea, si la sucesión está acotada y es monótona, se dice que la sucesión converge. Eso lo van a ver bien en los prácticos, después en el detalle. O sea, que en este caso, si es monótona y está acotada, si se dan estas dos condiciones, la sucesión converge. Recordando que converge quiere decir que los términos tienden a un valor finito y determinado. Bueno, ahora lo que vamos a ver a grandes rasgos también sería el concepto de que le sigue a la unidad, que es serie. El concepto de serie. Bueno, recuerden que estas tutorías son justamente para presentarle el esquema de un tema en particular, de un contenido teórico práctico, que no se desarrolla en su totalidad y que lo importante es que ustedes lo puedan leer previo y entonces hacer las consultas. Pero no es el desarrollo de todo el contenido que tienen en el módulo, sino un esquema para que ustedes se vayan guiando para hacer las actividades y una guía también para la lectura que ustedes puedan hacer. Entonces, lo que vamos a ver ahora son series o series. El concepto de series. Nosotros recién veíamos una sucesión. Si ahora sumo los términos de una sucesión, se convierte en una serie. Entonces, una serie es la suma de los términos de una sucesión. O una serie es una suma de infinitos términos. Por eso, fíjense que siempre, después de ese término general, punto suspensivo. Quiere decir que existen infinitos términos de esa suma. Esto sería si nosotros lo expresamos desarrollando cada término de la serie. Recuerde que cuando hablamos de término es porque esos valores están separados por un signo de suma o más. Después vamos a ver el signo que puede tener. Pero en realidad es una suma. Entonces, si lo quisiéramos expresar de manera abreviada, aparece una simbología que es esa simbología o ese símbolo que significa sumatorio. Entonces, yo puedo expresar de manera breve que la serie es el sumatorio de n que va de 1 hasta el infinito de la sub n. ¿Y de 1? ¿Por qué de 1? N1 me va a dar el primer término de la serie, la posición. ¿Cómo voy a buscar el primer término de la serie? Dándole a n el valor 1.
Después, a n le doy el valor 2, a n le doy el valor 3 y así sucesivamente. Por eso es el sumatorio de n que toma valor de 1 al infinito. Ojo, también van a poder ver, como nosotros recién decíamos, la serie es la suma de los términos de una sucesión. La sucesión del dominio de las naturales, por eso es que nosotros estamos comenzando la serie para determinar el valor de los términos a partir de n igual a 1. Pero ojo, pueden encontrar bibliografía y más adelante van a ver que nosotros también hacemos uso de que la serie puede ir de 0 al infinito. ¿Por qué? Si dentro de los naturales consideramos el 0, que hay bibliografía o autores que consideran que los naturales incluyen el 0, también podemos estar escribiendo de 0 al infinito. Pero por ahora todos los ejercicios y las aplicaciones las tomamos a partir del valor 1. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa acá conocer en el caso de la serie? Recién nosotros cuando hablábamos de sucesión, ¿qué nos interesaba conocer? ¿Qué comportamiento tienen los términos de sucesión? Bueno, ahora en el caso de la serie lo que nos interesa determinar es a qué valor tiende la suma de los infinitos términos de la serie. Entonces también retomamos el concepto de convergencia o de divergencia que veíamos anteriormente y decimos, si la suma de los infinitos términos de serie tienden a un valor finito y determinado, decimos que la serie converge. Si la suma de los infinitos términos de la serie tienden a un valor, no tienden a ningún valor o no existe, quiere decir que la serie diverge. Entonces acá nos quedamos también con el análisis de la serie. Una serie puede ser convergente o divergente. Para analizar la convergencia o la divergencia de la serie, nosotros tenemos determinados procedimientos o métodos que nos van a ayudar a establecer cuál es el carácter de la serie. Entonces, cuando hablamos de carácter de la serie, estamos hablando si la serie converge o no, que es en definitiva lo que nos interesa. Entonces, cuando hablamos del carácter de una serie para ver si la serie converge o no, lo más importante, porque existen distintos métodos, nosotros les damos algunos procedimientos, pero si ustedes van en distintas bibliografías pueden encontrar más de uno, nosotros les damos algunos específicamente, pero para determinar si la serie converge o diverge, tenemos que tener presente cómo es el signo de los términos de la serie. ¿Cuál es el signo de los términos de la serie? Independientemente de esto, existen series que tienen nombre propio, series que tienen una determinada característica para la formación de sus términos. Entonces, a veces ya sabemos que si esa serie se llama de esa forma porque los términos tienen una característica determinada en su formación, existe un elemento o varios elementos que me digan esa serie, yo ya sé de antemano que converge o no. O sea que vamos a ver todos los casos. Entonces, lo más importante es determinar el signo que tenga la serie para ver qué criterio voy a utilizar para analizar la convergencia o no de la serie. Entonces, si las series tienen signos positivos, quiere decir que esta serie tiene todos términos positivos. Tenemos determinados métodos o procedimientos para analizar su convergencia, que ustedes lo tienen todo en detalle. Yo acá les estoy haciendo un esquema de qué es lo que comprende el análisis de serie. Entonces, si tiene términos positivos, ¿qué métodos me ayudan a determinar la convergencia de la serie? Tenemos algunos que son muy acotados, o sea que a lo mejor me ayudan, pero relativamente. En cambio, otros directamente, definitivamente, me concluyen ese carácter de la serie. Entonces, si la serie tiene términos positivos, podemos usar el criterio del enésimo término,
que después ustedes en detalle van a ver que ese criterio nos dice que tomando límite al término general de la serie, si ese límite me da 0, no puedo concluir definitivamente que sea convergente la serie, pero ya me da una idea de cómo puede ser la serie. ¿Por qué? Si digo que una serie tiene su límite 0, la suma de los infinitos términos de la serie tienden a 0, no me está asegurando, pero es una condición necesaria y suficiente para que una serie sea convergente. O sea que yo ahora les doy el esquema general y después ustedes tienen en detalle cada uno de esos criterios. Entonces tenemos el criterio del enésimo término y tenemos el criterio general de divergencia. El criterio general de divergencia es un criterio muy sencillo que me dice que si el límite del término general de la serie es distinto de 0, la serie diverge. Les repito, algunos criterios son útiles, otros son muy acotados, pero nos dan una idea. A veces nosotros podemos estar sondeando. Muy sencilla la aplicación de estos criterios, porque es tomar el límite del término general, no más de la serie, y estar concluyendo de manera no rotunda, pero tenemos una idea de cómo es la cosa. Si la serie tiene signos positivos, recién yo les decía que hay series que nosotros con saber qué características propias tienen ya sabemos si convergen. Entonces podemos estar en presencia de una serie geométrica. Si la serie geométrica, que tenga signos positivos, la serie geométrica tiene una característica donde sus términos se van formando con el anterior multiplicado por un valor constante. Ese valor constante se llama razón. Entonces, si la razón en valor absoluto es menor que 1, yo sé que la serie es geométrica. O sea que ya sabemos de antemano, después ahí en el módulo van a tener el procedimiento para determinar cuándo una serie es geométrica, cómo podemos hacer para ver si nos presentan una serie, si es geométrica o no. Entonces, si es geométrica y la razón en valor absoluto es menor que 1, sabemos que es convergente. Y después tenemos las P-series, que también de acuerdo a la estructura que tengan, la P-serie es una serie particular donde el término general de la P-serie es 1 sobre n a la P. Entonces ahí me van a decir, si va a depender de este valor, este exponente que tenga el n. Si ese exponente es mayor que 1, la serie va a converger. Y si el exponente está entre 0 y es igual a 1, la serie diverge. Entonces yo ya sé también de antemano cómo es esa serie analizándole el exponente al n. Bueno, y después tenemos otro criterio que es el criterio de comparación. Que justamente como la palabra lo dice, tengo que comparar. ¿Qué hago? Tengo una serie que sé que es convergente. Entonces, si necesito saber otra serie, tengo una serie, vamos por partes. Tengo una serie que sé que su carácter es convergente. Y tengo otra serie que desconozco cómo es su carácter y tengo que averiguarlo. Pero la comparo con la serie conocida. Entonces, si los términos de la serie desconocida son menores o iguales que los términos de la serie que conozco, concluyo que es convergente. Si no, vamos a ver que es limitado, no puedo estar concluyendo de manera definitiva. Entonces, por eso, como les decía anteriormente, hay criterios que rotundamente me sirven para afirmar si la serie converge o no, o sea, si la serie converge o diverge, y hay otros criterios que son limitados. Y después tenemos el criterio de la razón. El criterio de la razón o criterio del cociente o criterio de D'Alembert también opera con el cociente de dos términos de la serie, o sea, del término enésimo más 1 y el término enésimo. Por ejemplo, acá haría este cociente.
entre este y este, o puede ser este y este, depende cómo lo planteé. Pero si ese cociente me da un resultado menor que 1, la serie converge. Si el resultado es mayor que 1, la serie diverge, o si me da igual a 1, no concluye. Entonces, ya sabiendo que la serie tiene signos positivos, tengo estos criterios para analizarla. Pero les repito, hay series que tienen nombre propio porque tienen una característica propia en la formación de sus términos y de antemano ya sabemos si esas series convergen o no, conociendo la razón, conociendo el exponente, etcétera, etcétera. Ahora, si las series tienen signos alternados, ¿qué quiere decir que tenga signos alternados? Que se van alternando sus signos vamos a ver que la serie de signos alternados se presentan siempre un factor conformando o formando parte del término general de esta forma, -1, por ejemplo, a la n. Entonces, el -1, la base es negativa, pero va a depender su resultado del valor par o impar que tome el exponente. En el primer caso, por ejemplo, si el n toma el valor 1, -1 elevado a la 1, es una potencia impar, conserva el signo de la base, por lo tanto el primer término va a tener signo negativo. El segundo término, el n vale 2, potencia par, el resultado es positivo, por el a sub n me va a dar positivo. Y así los términos de esa serie se van a ir alternando. Quiere decir que las series se van a ir combinando los signos más, menos, y así sucesivamente. Entonces, tenemos una serie de signos alternados. ¿Qué criterios vamos a utilizar si la serie tiene signos alternados? Podemos decir también el criterio del enésimo término, pero les repito, estos criterios son muy acotados, o el criterio general de la divergencia, pero en realidad esto nos sirve mucho para saber si la serie es geométrica, a pesar de si la serie geométrica tiene signos alternados, va a ser divergente porque la razón de la serie geométrica va a ser igual a -1. O sea que también de antemano lo vamos a saber eso. Después, si es una P-serie, y el criterio que vamos a aplicar definitivamente, casi obviando el resto, es el criterio de la serie de signos alternados. De signos alternados o el criterio de Leibniz. O sea que en realidad nos vamos a enfocar en este criterio. La mayoría de los ejercicios que ustedes tienen para aplicar es determinar si la serie de signos alternados converge o no. Este criterio es muy sencillo, lo único que me dice que se tiene que dar dos condiciones, que el límite del término general sea 0 y que la serie sea decreciente. O sea que la serie tenga los términos de un comportamiento decreciente. Si eso ocurre, entonces la serie converge, y si no, la serie diverge. Pero en realidad tienen un pantallazo de lo que es una serie, una suma de infinitos términos, y cuáles son los criterios que nosotros utilizamos para analizar la convergencia o no, que en realidad es lo que nos interesa. Bueno, yo creo que con esto, ¿sí? Lo único que nos queda es el último tema de la unidad, que esa se los voy a dejar para que realmente ustedes la lean. No, me quedan varios temas, perdón. Bueno, después en todo caso lo que podemos ver en el próximo encuentro serían los temas de series de potencia que nos quedan y aproximación de funciones como para terminar la unidad. Pero bueno, espero que esto les sirva. Lo que sí, traten de participar. Si no lo pueden hacer de manera directa, o sea, en vivo, como lo vamos a hacer todos los lunes, háganlo a través de los foros en el aula virtual que tienen, o si no,
escribiendo o presentando las consultas para que nosotros en este encuentro virtual lo podamos estar evacuando esas consultas.